Imagínense esto, un hombre que llenaba las pantallas de millones de hogares mexicanos con risas contagiosas, chistes pícaros y una energía que parecía inagotable, pero que en las sombras cargaba con secretos tan pesados que lo llevaron a una muerte brutal a plena luz del día. Paco Stanley no era solo un conductor, era un ícono, un rey de la televisión que sabía cosas que nadie más se atrevía a pronunciar. Y 3 minutos antes de que las balas perforaran su cuerpo, susurró un nombre prohibido que selló su destino para siempre. Ese nombre ha sido enterrado bajo capas de miedo, poder y silencio, porque decirlo en voz alta podría haber costado más vidas, incluyendo la de quienes lo rodeaban. Fue un narcotraficante inalcanzable, un amigo traicionado que fingía lealtad mientras planeaba la traición definitiva, o alguien tan cercano que compartía escenario, risas y hasta excesos nocturnos. Hoy vamos a desentrañar los hilos más oscuros de esta historia, aquellos que la prensa evitó tocar por años, los rumores que circularon en voz baja entre los pasillos de Televisa y TV Azteca, las declaraciones que provocaron terremotos y las conexiones que apuntan directamente al crimen organizado. Pero ojo, esto no es un cuento inventado, es la verdad cruda que muchos prefirieron olvidar. Si quieres conocer la revelación final, la más impactante, la que cambiará todo lo que creías saber sobre su muerte, tienes que ver este video hasta el final, porque ahí soltaremos lo que nadie más se atreve a decir. Y mientras tanto, si este canal te trae contenido que te mantiene al borde del asiento, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Cada suscripción es oxígeno puro para que sigamos creciendo en YouTube, enfrentando temas prohibidos que los grandes medios evitan. Dale like si estás listo para la verdad incómoda, y vámonos de una vez al fondo de esta historia que todavía estremece a México. Francisco Jorge Stanley Albaitero llegó al mundo el 3 de julio de 1942 en una Ciudad de México que bullía de cambios, de sueños postrevolucionarios y de familias que luchaban por salir adelante en barrios modestos, donde la pobreza no era un concepto abstracto, sino una realidad diaria que marcaba cada paso. Su infancia no fue la de un niño privilegiado. Al contrario, creció en un entorno humilde, con padres que trabajaban incansablemente para poner comida en la mesa. Y desde muy pequeño aprendió que la vida no regalaba nada, que había que pelearla con ingenio, con carisma y con una sonrisa que desarmara cualquier obstáculo. Paco era un niño inquieto, observador, con una chispa en los ojos que ya anunciaba al entertainer que sería. En la escuela destacaba no por las calificaciones perfectas, sino por su habilidad para hacer reír a compañeros y maestros, para transformar un salón aburrido en un escenario improvisado donde él era el protagonista indiscutible. Sus amigos de entonces recuerdan cómo imitaba voces, creaba personajes y contaba anécdotas que dejaban a todos con lágrimas de risa. Pero detrás de esa alegría había una sensibilidad profunda, una capacidad para leer a las personas que más tarde lo convertiría en un maestro de la televisión. Estudió Derecho en la UNAM, una carrera seria que sus padres veían como el camino seguro hacia la estabilidad. Pero Paco sentía que su destino estaba en otro lado, en las ondas hertzianas, en las luces de los estudios, en el contacto directo con el público que lo adoraría. Mientras cursaba la universidad, Jazz incursionaba en la locución, grabando comerciales, participando en programas radiales menores, aprendiendo el oficio desde abajo, con hambre de éxito pero también con una humildad que nunca perdió del todo. Esa etapa formativa lo forjó. Noches sin dormir preparando guiones, rechazos que lo endurecían, pero también pequeños triunfos que le confirmaban que iba por el camino correcto. Era un joven guapo, elocuente, con una voz grave y cálida que envolvía al oyente, y pronto las estaciones de radio comenzaron a disputárselo. Su primer trabajo estable llegó en los años 60, cuando su talento natural para la comedia y la improvisación lo catapultó a programas que marcaban época. Paco no solo hablaba, conectaba. Hacía sentir al público que estaba en su sala, compartiendo confidencias. Esa autenticidad, nacida de una infancia donde tuvo que ganarse cada risa y cada cariño, sería la base de todo lo que vendría después. Un legado de cercanía que lo diferenciaba de los conductores fríos y distantes. Y así, sin prisa pero sin pausa, Paco Stanley comenzó a escalar en el mundo del entretenimiento mexicano, dejando atrás los días de estudiante para abrazar plenamente su vocación. Los años 70 marcaron su explosión definitiva cuando entró a Televisa, esa fábrica de estrellas que dominaba la pantalla chica. Primero en radio, luego en televisión, su carisma lo llevó a programas como El Club del Hogar, donde su humor pícaro y su calidez familiar conquistaron a las amas de casa que lo veían como un amigo confiable. Pero el verdadero salto llegó con La Carabina de Ambrosio,
Ese show legendario donde compartió escenario con figuras como César Costa y Gina Montes, creando sketches que todavía se citan hoy en día. Paco brillaba en los personajes extravagantes, en las imitaciones precisas, en esa capacidad única para hacer reír sin ofender, aunque a veces rozara el límite con chistes subidos de tono que provocaban carcajadas escandalizadas. Era el rey del timing, del remate, inesperado, y el público lo premiaba con ratings altísimos. En esa época conoció el sabor del éxito masivo, portadas de revistas, autógrafos en la calle, invitaciones a eventos exclusivos, pero Paco nunca se envaneció del todo. Seguía siendo el mismo hombre que recordaba sus orígenes humildes, que ayudaba a compañeros novatos, que llegaba puntual a los foros con una sonrisa genuina. Su talento era innegable, poeta en sus ratos libres, escribía versos melancólicos que contrastaban con su imagen pública de bromista incansable. Grabó discos. Actuó en telenovelas menores, incursionó en el cine cómico, pero su trono estaba en la conducción en vivo, donde nadie lo igualaba. Los 80 lo consolidaron con programas como Ándele, donde su energía desbordante y su interacción con el público lo convirtieron en un fenómeno. Las familias mexicanas lo invitaban a sus hogares todas las tardes, y él respondía con sketches memorables, concursos locos y una química con sus coestutores que parecía natural. Paco era generoso en pantalla, daba espacio a los demás, pero siempre terminaba robándose el show con una frase oportuna o un gesto cómico. Detrás de cámaras era un líder nato, el que motivaba al equipo cuando los ratings bajaban, el que defendía a sus compañeros ante los ejecutivos. Su risa era contagiosa, su presencia magnética, y México lo amaba por eso. Por esa mezcla de picardía y ternura que lo hacía sentir como un miembro más de la familia. Con el éxito vinieron también los programas que lo elevaron al Olimpo de la televisión mexicana, esos espacios que definieron una era y que todavía se recuerdan con nostalgia. Pácatelas fue uno de sus mayores triunfos, un show matutino lleno de juegos, música y comedia, donde Paco desplegaba todo su arsenal. Bailaba aunque no fuera el mejor, cantaba desafinando adrede para provocar risas, entrevistaba a celebridades con una mezcla de respeto y descaro, que sacaba confesiones inesperadas. El público lo adoraba porque se sentía identificado. Paco hablaba como la gente de la calle, con expresiones populares, con un humor que no necesitaba sofisticación para impactar. Luego llegó Una tras otra, otro hit donde compartía créditos con figuras como Mario Besares y Paola Durante, creando una dinámica que parecía amistad genuina. En el escenario, Paco era imbatible, improvisaba chistes sobre la actualidad, hacía parodias políticas que rozaban lo peligroso pero siempre con una salida elegante, y conectaba con invitados de 1900 todos los niveles sociales. Su carisma trascendía la pantalla. Era el conductor que hacía sentir cómodos a los nerviosos, que sacaba lo mejor de cada personalidad. Pero también era perfeccionista. Ensayaba horas, corregía guiones, exigía calidad al equipo porque sabía que el público merecía lo mejor. En esos años dorados, Paco se convirtió en sinónimo de entretenimiento familiar, en el hombre que alegraba las mañanas y las tardes de millones. Grababa comerciales, lanzaba frases que se volvían culto, pácatelas, y su imagen estaba en todas partes, calendarios, playeras, hasta en los puestos de periódicos. Era querido, genuinamente querido, porque detrás del bromista había un hombre sensible que lloraba con películas tristes, que escribía poesía romántica y que valoraba la lealtad por encima de todo. Su talento no era solo técnico, era emocional. Una capacidad para transmitir alegría aun cuando en su vida privada cargaba con tormentas. La vida personal de Paco Stanley fue un torbellino de pasiones intensas, amores profundos y relaciones que marcaron su alma para siempre. Tuvo varias parejas importantes, mujeres fuertes que lo acompañaron en diferentes etapas de su ascenso. Su primer matrimonio fue joven, impulsivo, y de él nació su hijo mayor, Francisco Stanley Jr., a quien adoraba y con quien mantenía una relación cercana aunque la distancia emocional a veces pesara. Luego vinieron otras relaciones apasionadas, incluyendo la que lo llevó a ser padre de Paul Stanley, el hijo que heredó su carisma y que hoy brilla en la televisión siguiendo sus pasos. Paco era un padre presente cuando el trabajo se lo permitía. Llevaba a sus hijos a los foros, les contaba anécdotas de su infancia humilde para enseñarles el valor del esfuerzo. Los consentía con regalos, pero también con tiempo de calidad. Con sus parejas era romántico empedernido, el tipo de hombre que escribía cartas, que sorprendía con detalles,
pero también intenso, celoso, con un temperamento que, a veces, explotaba en discusiones acaloradas. Tuvo 3 madres distintas para sus 4 hijos, relaciones que no siempre terminaron en buenos términos, pero que dejaron huellas profundas. Amigos cercanos recuerdan cómo Paco sufría en silencio por desamores, cómo buscaba refugio en la poesía o en largas charlas nocturnas. Su círculo íntimo era reducido, valoraba la lealtad por encima del éxito, y quienes entraban en él se quedaban para siempre. Mario Besares fue uno de esos hermanos del alma, compartiendo escenario y confidencias durante años. Paola Durante, una compañera que admiraba su talento. Benito Castro, otro amigo incondicional. Pero también había sombras. Paco era un hombre de excesos, de noches largas, de fiestas donde el alcohol y otras sustancias circulaban libremente. No era secreto entre sus cercanos que consumía cocaína ocasionalmente, un hábito que justificaba como escape al estrés inmenso de la fama. Sus relaciones amistosas a veces se complicaban por celos profesionales, por chismes que corrían en los pasillos de Televisa. Sin embargo, Paco era generoso, ayudaba económicamente a amigos en apuros, defendía a sus seres queridos con fiereza y nunca olvidaba sus raíces. Su familia era su ancla, el recordatorio de que detrás del ídolo había un hombre vulnerable que buscaba amor verdadero. Pero no todo era luz en la vida de Paco Stanley. También hubo controversias que lo pusieron en el ojo del huracán y que revelan las grietas de un hombre complejo. En Sin y No Sin, los 90, cuando ya era una superestrella, comenzaron los rumores sobre sus vínculos con figuras poderosas del bajo mundo. Se hablaba en voz baja de su amistad con narcotraficantes de alto calibre, como Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, con quien supuestamente compartía fiestas y favores. Paco nunca lo confirmó públicamente, pero declaraciones de testigos protegidos y filtraciones periodísticas apuntaban a que manejaba dinero de procedencia dudosa, que era una especie de tesorero informal para ciertos círculos. Hubo entrevistas donde rozó temas políticos peligrosos, criticando indirectamente al poder establecido, y chistes en su programa que algunos interpretaron como mensajes cifrados. Un escándalo particularmente doloroso fue cuando se encontró cocaína en su automóvil el día de su muerte. Un detalle que la prensa sensacionalista explotó para manchar su imagen de ídolo familiar. Paco había hablado abiertamente en entrevistas sobre su lucha con las adicciones, admitiendo que había caído pero que se levantaba por su familia. Otra controversia fue su salida abrupta de Televisa en 1998, rumbo a TV Azteca, un movimiento que generó rencores profundos entre excompañeros y ejecutivos que se sintieron traicionados. En su nuevo programa, Una tras otra, mantuvo el éxito, pero las tensiones backstage crecían, rivalidades con colaboradores, presiones económicas, amenazas veladas que él minimizaba en público, pero que lo inquietaban en privado. Paco era polémico, porque era honesto, decía lo que pensaba, criticaba la hipocresía del medio, y eso le ganó enemigos poderosos. Sin embargo, también era un hombre de principios. Defendía causas sociales, ayudaba a fundaciones, y en entrevistas profundas revelaba su lado filosófico, hablando de la muerte, del destino, de cómo sentía que su tiempo se acababa. Los últimos años de Paco Stanley estuvieron marcados por una intensidad casi profética, como si intuyera que el final se acercaba. En TV Azteca, con Una tras otra, y luego Pácatelas, mantenía ratings altos, pero el estrés era inmenso. Deudas, presiones de la nueva empresa, rumores constantes sobre sus supuestos nexos criminales. Amigos cercanos recuerdan cómo Paco hablaba cada vez más de amenazas, de llamadas anónimas, de un presentimiento que lo angustiaba. Había sobrevivido a un atentado previo, un asalto donde supuestamente le dijeron «nos mandaron matarte», y eso lo había marcado. Cambió rutinas, aumentó la seguridad, pero seguía viviendo a tope. Fiestas, excesos, risas forzadas que ocultaban el miedo. Su relación con Mario Besares era compleja en esa etapa. Seguían siendo compañeros inseparables en pantalla, pero backstage había tensiones, discusiones por dinero, por protagonismo. Con Brenda Besares mantenía una amistad cercana que generaba chismes malintencionados. Paco confiaba en poca gente, pero a quienes consideraba hermanos les abría su corazón, confesando miedos que nunca dijo en público. En entrevistas de esa época, se le veía más reflexivo, hablando del legado, de sus hijos, de cómo quería ser recordado no solo como comediante, sino como un hombre que trajo alegría. Pero también había ira contenida, contra la prensa que lo acosaba, contra excompañeros que lo criticaban por cambiar de cadena. Su consumo de sustancias aumentó, un escape que lo debilitaba físicamente. Y en privado, según testimonios que han salido a la luz años después, Paco mencionaba nombres, advertía que si algo le pasaba era por cierta persona,
Un nombre prohibido que no se atrevía a decir en voz alta, pero que susurraba en momentos de confianza. El 7 de junio de 1999 amaneció como cualquier otro día para Paco Stanley, pero terminaría convirtiéndose en uno de los capítulos más negros de la historia del espectáculo mexicano. Esa mañana grabó su programa con la energía de siempre, bromeando con Mario Besares, con Paola Durante, con el equipo que lo quería como a un líder. Después, como era costumbre, salió a comer con sus compañeros al restaurante El Charco de las Ranas, en Periférico Sur. Risas, anécdotas, planes para el futuro, pero al salir, cerca de las 12:10, todo cambió. Un comando armado descendió de vehículos y abrió fuego sin piedad. 10 balas impactaron el cuerpo de Paco, que cayó fulminado junto a su camioneta. Mario Besares estaba en el baño, según su versión. Paola en el auto. El caos fue inmediato. Gritos, sangre, reporteros llegando en minutos. México se paralizó ante la noticia. En el auto de Paco se encontró cocaína, un detalle que desató una tormenta mediática. Las investigaciones apuntaron primero a sus compañeros cercanos. Mario y Paola fueron detenidos, acusados de complicidad, pasando meses en prisión mientras el país se dividía entre culpables e inocentes. Pero las pruebas eran débiles y ambos fueron liberados. Luego capturaron a autores materiales, sicarios de bajo nivel que confesaron bajo presión, pero nunca revelaron al autor intelectual. Las teorías se multiplicaron. Venganza narco por deudas o traiciones, celos profesionales, incluso un triángulo amoroso. Pero la más inquietante es la que apunta a que Paco sabía exactamente quién ordenaría su muerte, que en conversaciones privadas había mencionado un nombre poderoso, un nombre que involucraba al crimen organizado y a personas cercanas, un nombre que susurró minutos antes del ataque fatal, como si presintiera el final. Ese nombre ha permanecido prohibido, silenciado por miedo, por poder, por acuerdos oscuros que protegen a los verdaderos responsables. Hoy, más de 25 años después, el legado de Paco Stanley sigue vivo y complejo. Sus hijos, especialmente Paul, mantienen su memoria en la televisión, recordándonos su talento inmenso, su calidez humana, su capacidad para hacer reír en los momentos más difíciles. México lo recuerda como el gran entertainer que alegró generaciones, pero también como símbolo de la impunidad que corroe al país. Su muerte permanece sin resolver en lo esencial. Los autores intelectuales caminan libres, y las revelaciones recientes como las de la serie ¿Quién lo mató?, han reabierto heridas sin cerrarlas del todo. Paco cargó consecuencias pesadas, su imagen manchada por escándalos póstumos, su familia estigmatizada, pero también un cariño popular que no se apaga. Su verdadero legado es doble, el de un hombre que trajo alegría masiva con su genio cómico, y el de una advertencia sobre los peligros de rozar poderes prohibidos. Fue un ídolo imperfecto, humano, valiente en su honestidad, y su ausencia sigue doliendo porque México perdió a uno de sus grandes. Si esta historia te impactó, te hizo reflexionar sobre la verdad detrás de las estrellas, te dejó con la piel chinita por las revelaciones que nadie más cuenta, entonces no te vayas sin actuar. Suscríbete al canal ahora mismo, porque cada suscriptor nuevo nos permite seguir destapando casos como este, historias que merecen ser contadas sin miedo. Dale like si Paco Stanley merece justicia verdadera. Comparte este vídeo con quien necesite saber la verdad completa, porque juntos podemos mantener viva su memoria y exigir respuestas. Gracias por llegar hasta el final. La última revelación, esa que prometí, es que el nombre prohibido sigue protegiendo a alguien muy poderoso, y mientras haya silencio, la impunidad gana. Nos vemos en el próximo video.